Oliwis, tropezones. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Tropezamos con el Autoconocimiento. Estamos muy contentas de poder compartir con ustedes un nuevo capítulo titulado ¿Somos o nos hicieron ser? Somos o nos hicieron ser, me gusta. Bueno, amiga, pues creo que en este episodio nos vamos a concentrar un poquito más en cómo crecimos, cómo nos desarrollamos como niñas, con nuestras familias, con nuestro entorno y esperemos sacar muy buenas conclusiones de todo esto. Ya veremos. Y bueno, para iniciar, voy a iniciar con una pregunta. ¿Tú quién consideras que eras y cómo debías ser? Pues bueno, yo era una niña sumamente introvertida, nerviosa, penosa. Recuerdo que me gustaba mucho sentarme en la sala, ver la tele, poner VHS, no sé si a ti te tocaron, sí, obvio te tocaron. No me acuerdo de cualquier película y me encantaba estar comiendo chetos con mucha salsa. Era muy allegada a mi hermana en ese momento, muy allegada a mi papá también. Recuerdo domingos con mi papá en el parque, igual comiendo papitas, porque yo soy súper comedora de papitas, por lo visto. ¿Eso no se te ha quitado, amiga? No se me ha quitado, las amo y las adoro. Y por el lado de quién tenía que ser, necesitaba ser una niña sumamente comprometida con la escuela, estar en el cuadro de honor, tener las mejores calificaciones. No me podía preocupar, me tenía que ocupar de las cosas, tenía que resolver a esa corta edad, no sé, te estoy hablando de 6, 10 años, tenía que resolver cosas muy rápidamente. Tenía que ser amable, no contestar, ser obediente, tener mucho en consideración a los mayores, no reír demasiado, recuerdo eso, no enojarme, porque eso también era un tema así como de estás enojada porque estás enojada y de repente ya se me había quitado el enojo porque ya era más mi miedo de que, Dios mío, ya estoy enojada. Exactamente. Creo que así fue. También estar con mi cobijita porque súper friolenta en la escuela. Y ese tipo de cosas. Eso. Siendo una anciana muy prematura. Así fui. Qué burra es. ¿Y tú, amiga? Bueno, Elsa, niña, era una niña muy alegre, muy extrovertida, siempre lo he sido. Era alguien que le gustaba jugar todo el tiempo. Siempre estaba en clases de muchas cosas que me gustaban y que no tanto, que hawaiano, porque mi mamá decía que se me iba a hacer un cuerpo increíble y a mí no me gustaba. Estaba en porras, en basquetbol, me gustaba mucho jugar con mi hermano. Siempre como que peleábamos mucho porque hermanos, pero mi hermano siempre fue mi guía en todo y lo sigue siendo. Y siempre estábamos juntos, aunque no nos gustaban tantas cosas iguales, porque pues a mí me encantaban las cosas rudas, bici, patines, aventarme de 1000 lugares y a mi hermano le daba mucho miedo, pues siempre estábamos juntos. Y era una niña a la que le costaba mucho el trabajo en la escuela, siempre me costó mucho trabajo en la escuela. Siempre estudiaba muchísimo, no importa cuánto estudiara, mi máxima calificación era 8 o si bien me iba a 9. Y debía ser, pues sí, creo que muy similar a lo que tú dices. Debía ser una niña obediente, una niña respetuosa. Debía ser muy responsable con la escuela, con las tareas que se me dejaban en casa. También pues tenía que ser la mejor en todo. Siempre creo que fue el lema de mis papás. No importa lo que hagas o no importa qué quieras hacer o a qué te quieras dedicar, tienes que ser la mejor. Es la única condición. Entonces, pues eso yo creo que cargaba un poco de peso en mis hombros porque pues era como, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacerlo mejor? Y cómo, o sea, siempre fue como un conflicto, que hasta ahora lo veo, pero sí lo fue. Y creo que algo que siempre me caracterizó fue mi alegría y mi risa. Sí, por cierto. Por cierto. Confirmo. Así es. Y bueno, amiga, hablando un poquito de los tipos de familia en nuestra época, ¿qué es lo que recuerdas? Pues en nuestro entorno yo creo que tenía mucho que ver, no sé si coincidas conmigo, pero no solía haber tantos hijos de padres divorciados. Y si lo sabía, pues no era diferente para nosotras, tal vez, no lo sé para ellos. Pero pues como que siempre existía como esta parte de
no, pues es que él solo su mamá o él solo su papá, no era tanto. Era como que la mayoría de mi entorno en escuela, en clases alternas a la escuela, pues sí era muy, muy común que siempre eran familias unidas o muéganos. ¿A qué costo? No lo sabemos, eso solo los padres lo saben, porque creo que antes pues sí se usaba mucho esta parte de tenemos que estar juntos por los hijos y no importa que nos llevemos de la fregada, los hijos nos tienen que mantener juntos. Y creo que nuestros padres o nuestra época fue así, o sea, los papás tomaban las decisiones de seguir juntos, no siempre, pero pues a qué costo no lo sé, solo ellos lo sabrán. Eh, no se daba tanto esta parte como de me priorizo como persona antes de ser mamá o antes de ser esposa o antes de ser lo que sea, y primero decido qué quiero y si estoy bien, y no por alguien más me voy a quedar ahí, que ahora se vive más, Uh-huh. pero antes no. Antes Tal vez era era muy raro. como un tema de apariencias, ¿no? También. O sea, mamá, papá, hijos, perro, casa feliz, todos felices, aunque por dentro pues no sabemos, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí, creo que sí era como el tipo más visto en nuestra época. Y en cuanto a este tema, ¿cómo tú veías como la presencia de los padres? ¿Cómo lo vivíamos? O sea, no solo nosotras, sino a nuestro alrededor. Pues lo que yo recuerdo era que, por ejemplo, en eventos de la escuela, en festivales que hacíamos, pues iba mamá, papá y hasta los hermanos, ¿no? O sea, o los abuelos. Hasta los abuelos, sí, o sea, como que, pues lo que yo notaba siendo niña, a mi corto entendimiento tal vez de la vida, pues sí veía a los papás siempre ahí muy presentes. Recuerdo hasta juntas, no sé, que nos teníamos que quedar nosotros afuera porque los papás pasaban a las juntas con los maestros, que eran en las noches, y llegaban los dos papás, ¿no? Entonces, o cuando platicábamos, no sé, entre, oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Pues fui con mi papá y con mi mamá al cine, o fuimos de paseo a tal lugar, o sea, como que siempre nos relataban cosas en conjunto con la familia. Sí. Entonces, pues creo que, igual y me estoy equivocando, ¿no? Pero creo que sí, en nuestra época los papás estaban presentes a pesar de no estarlo tanto por cuestiones laborales. Sí. Tal vez todo el día estaban fuera de casa, pero en la noche pues llegaban y se empapaban de un poco lo que estaban haciendo sus hijos y cómo se estaban comportando en la escuela o en clases extra o lo que sea. Entonces, personalmente, mi papá era de estos padres que se iban todo el día a trabajar y en la noche pues ya no lo veía porque ya estaba dormida, pero siempre nos llevaba en la mañana a la escuela. Y ahí pues podíamos platicar un poquito con él. Y los fines de semana, hasta el sábado trabajaba mi papá, pero el domingo era estar con él. O sea, que sí íbamos al museo, que a lo mejor era un poco aburrido para mí en esa etapa, pero bueno, a mi papá le encantaba ir a los museos y lo bueno del museo era que después íbamos a ir al parque y tal vez nos llevaba a McDonald's, ¿no? Entonces como que Dios decía, bueno, vamos al museo. Sí, nos portamos bien. Sí, exacto. O de repente pues ya nos reuníamos con mi mamá y con mis otras hermanas y ya comíamos todos en familia. Sí. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Pues sí, creo que muy similar a ti, al final pues crecimos en el mismo entorno, pero yo sí recuerdo como niña que había de todo, o sea, había papás presentes, los dos, o había momentos en los que el papá no estaba presente, pero la mamá sí estaba. Uh-huh. Recuerdo también mucho como que nos adoptaban, o sea, no sé si te acuerdas, pero al menos mis papás siempre fueron los dos de trabajar y así, nunca, o sea, siempre era juntas, estaban ahí, festivales estaban ahí, pero había ocasiones en los que, pues no sé, si los viernes, por ejemplo, que nos íbamos a casa de alguien, pues mis papás no podían ser esos papás que sí había, que yo sí veía que sí había, que estaban ahí esperando a que llegara la mamá y así. Entonces lo que pasaba era que mis papás se ponían de acuerdo con los otros papás y con toda la confianza, porque creo que eso fue algo padre de cómo crecimos, uh-huh. Que no solo estábamos nosotros, sino los papás estaban muy en comunicación. Era como, no te preocupes, yo paso por Elsa y la recoges en mi casa a la hora que puedas, no sé qué. Entonces como que también sentías cuidado de otros papás. Como que ahorita se me viene a la mente esta idea de una familia extensiva, ¿no? Como, bueno, no están mis papás por cualquier situación que les haya surgido, pero ya sé que van a venir mis otros papás, papás de mi mejor amigo o de mi mejor amiga o de mi amiga,
y me van a cuidar de la misma manera. No, y también, o sea, a mí me pasa que también te regañan y también te dicen, no hagas esto y come bien, o sea... Camina derechita. Ajá, casi, casi. Sí, o sea, yo me acuerdo mucho de Julieta, mi mejor amiga, bueno, toda la vida, pero su mamá siempre todos los viernes era como, pasaba por nosotras y o sea, íbamos a comer a su casa y aparte hacía de comer delicioso. Entonces, pues mis papás tenían toda la confianza de que yo estuviera en esa casa o con esa familia, que hasta la fecha es una familia, bueno, todas las familias de mis amigos de la primaria son personas a las que aprecio muchísimo y que tengo buenos recuerdos de eso. Entonces yo creo que al tener esta interacción con otros papás, sí te dabas cuenta, ¿no? Por ejemplo, había compañeros que tal vez no tenían como tanto contacto con el papá o algo había sucedido con el papá, pero pues la mamá era todo terreno, ¿no? Y entonces pues decías como, wow, qué padre, porque, bueno, en ese momento no lo pensaba, solo era como, ay, me trata súper bonito y es súper linda y así, pero ahora sí ves y dices, wow, o sea, literal era qué friega se llevaba, ¿no? Sí. Como de llevarla a la escuela, pasar a recogerlo aunque se haya quedado a medio interno, ver tareas y que si nos dejaban comprar esto o el otro, y aparte que ya me voy a llevar a alguien más porque me lo encargaron. Entonces, pues felicidades, ¿no? Desde, como dices, no lo veíamos en ese momento, pero ahora sí ya vemos como todos los tropezones que se dieron esas mamás. Exacto. Sí, pues justo creo que tal vez fue nuestro entorno, no quiero hablar o no quiero generalizar, pero sí creo que en nuestra época de niñas sí estaba muy marcado como esta parte de los papás juntos, no siempre, porque no obviamente había casos, pero como que no era algo notorio, o sea, no era algo para nosotros, tal vez para los papás sí era como, o para los niños que vivían esa situación, pues sí era como, ay, mis papás están divorciados, o ay, voy a casa de unos papás que están juntos y se siente raro, ¿no? Pero sí creo que en general las familias de antes sí era más común que permanecieran juntos. Así fue el desarrollo. Y bueno, de aquí entra la parte de las emociones, ¿no? Cómo funcionábamos emocionalmente como niños. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo era para ti? O sea, no solo en tu casa, sino en la escuela, en tu entorno, en los juegos con tus vecinos, por ejemplo. ¿Cómo viviste esta parte de las emociones? No había clases, claramente. No sé si ahora existan porque no tengo hijos, tú lo dirás mejor que yo. Pero antes no te enseñaban... Existen, quiero aclarar. Eso está súper cool. Ya. Pero pues no te enseñaban a sentir o entender por qué estás sintiéndote de esa forma. Pues creo que de niña sí fue un poco complicado porque no tuve el privilegio de transitar de una emoción a otra. O sea, siempre tenía que estar bien, no importaba qué pasara. En cuanto a la relación con amigos en la escuela, pues si había conflictos o algo, simplemente que córtalas y ya, y no se habla de absolutamente nada, ¿no? Sí, córtalas para siempre y no sé cómo le hacíamos y qué tanta cosa, pero pues así se resolvían las cosas, ¿no? Sí. O sea, no de que, oye, me molestó que me hayas hablado así o como indagar un poquito más en qué nos estaba perjudicando en ese momento, simplemente era, ay, pues órale, bye, ¿no? En casa sí recuerdo que estaba muy marcado esto de, pues estás bien, ¿por qué estás enojada? ¿O por qué estás llorando? O sea, como que todo era un drama, ¿no? Si querías llorar un poquito porque, no sé, tal película te puso muy triste, ¿por qué estás llorando? Ay, no seas ridícula. O sea, sí se ocupaban ese tipo de palabras. Entonces, creo que aprendí a vivir eclipsando un poco las emociones. Si no era una emoción de felicidad y de que estoy bien y todo cool, entonces no la podía expresar porque ya sabía que venía un regaño o algún tipo de descalificación. O sea, con esto no estoy queriendo hacer menos a mis papás, sino que pues fue la forma en la que ellos aprendieron, ¿no? Entonces, sí me costó trabajo, ya llegando al terreno un poco de la adultez, cómo puedes expresar este tipo de emociones si ni siquiera las habías vivido. O sea, aunque las hubieras vivido y aunque lo hubieras sentido, ¿cómo lo iba a gestionar? Entonces, pues mejor si quiero llorar, pues mejor me pongo a reír o me pongo a hacer mil cosas para nublar un poco esta sensación incómoda que estoy teniendo, porque pues nadie nos entrenó para eso, ¿no? Exacto. Entonces, creo que yo sí lo viví de esa forma.
¿Cómo fue en tu caso? Pues creo que también, de hecho, ahorita que estás diciendo esto, me acuerdo mucho que hace todavía algunos años lo traía mucho y siempre te lo repetía. Creo que ya lo he quitado un poco de mi mente ocupada. Siempre te decía, ¿estás Cierto. triste? Mente ocupada. Uh-huh. Ponte a clases, haz algo, pero mente ocupada. Y eso está súper, o sea, ahora que ya lo veo, Uh-huh. sí es como, pues no, o sea, ¿por qué tengo que ocupar mi mente para distraerla de entender por qué me estoy sintiendo así? O sea, y creo que justo es eso, o sea, antes de gestionar las emociones, nadie nunca nos dio el chance, ni siquiera te digo que nos enseñó, porque nuestros papás fueron educados así, y para ellos era dale para adelante y lo que sigue, y deja de pensar en que estás enojada y deja de pensar en que estás triste, solo ve todo lo bonito que tienes, porque a mí me lo decían mucho, Claro. ve todo lo que hay a tu alrededor, ve que o sea, estás bien, tienes que comer, tienes techo, o sea, ¿por qué te enojas? Uh-huh. ¿No? Y te hacía sentir, bueno, a mí me hacía sentir culpable, como el decir, claro, ¿no? Hay muchos niños que no tienen un techo o que no tienen que comer, y yo me estoy enojando por que se me cayó el helado, ¿no? Uh-huh. O sea, un ejemplo. Y entonces como que te hacía sentir culpable sentirte de esa forma, y ahora que lo vemos en la lejanía, o ahora que lo ven en la lejanía, sí pienso y digo, jamás me tuve que haber sentido culpable por un sentimiento que estaba llegando a mí, por algo que de niña fue un problemón, o sea, porque de niña tus problemas que ahora los ves y dices, ay, ¿por qué me puedo enojar por eso? Y entonces yo creo que para mí también fue complicada esa parte porque, pues creo que mis papás no eran como tan de disminuir mis emociones, simplemente era como demostrarme que yo tenía que estar bien por todo lo que tenía o por lo eh, bien que estaba viviendo en ese momento. Pero sí creo que a mí hasta muy grande me quedó esta parte de, no, o sea, no tienes que ser feliz siempre, puedes estar mal y está bien estar mal. Uh-huh. Y eso me costó mucho entenderlo porque creo que más allá de sentir o de explorar es tus emociones, como lo dices que sí es muy cierto, para mí creo que lo que más trabajo me ha costado ha sido entender desde dónde me siento, de las formas en que me siento. Uh-huh. O sea, porque a veces digo, ¿por qué me siento triste? O sea, no tengo una razón para estar triste, porque siempre ha sido eso, ¿no? O sea, Claro. no tengo una razón para estar triste. Sí, si tengo Pero a ver, trabajo, si tengo esto, pausa, si tengo el otro, o sea, exacto. como que de estar ya en adulto, te remontas a ser niño. Sí, Y exacto. dices, bueno, si mis papás me decían esto, pues debe tener algún tipo de lógica, pero Y no. ya lo haces automático. Mecánico, Ajá, claro. sí, ya no es como que digas, no, ¿para qué? O sea, ya tengo esto, o sea, es como, pero ¿por qué estoy triste? No entiendo, o sea, y eso es lo que a mí me ha costado más trabajo y creo que viene desde que como niños no aprendimos o no nos permitimos eh, explorar todas Uh-huh. estas situaciones, ¿no? Y como tú me decías en algún momento, las emociones se tomaban como negativas. O sea, el enojo, la tristeza, la frustración eran emociones negativas y no son emociones negativas. Son parte de ser y son parte de vivir. Y hay que entenderlas como son y no hay que ponerles la etiqueta de negativa o positiva. O sea, también a lo mejor ser demasiado feliz se podría considerar como malo, ¿no? Sí, pero pues no puedes poner etiquetas. uh-huh. Entonces creo que respecto a las emociones, sí fue algo que a mí me marcó como niña, que en ese momento no lo sabía, pero como adulto sí fue algo que me ha costado y me sigue costando trabajo manejar y entender. O sea, lo que te decía, me cuesta mucho trabajo enojarme y no porque diga, ay, no debo de ser feliz siempre, sino porque es... Y a mí el enojo, tú lo sabes, en 2 segundos se me olvida. O sea, es como, ay, ya me enojé. Y siempre se los digo a las personas que están a mi alrededor. Me voy a enojar, dame 5 minutos y se me pasa. Y de verdad, como si nada hubiera pasado. Pero es que justo Pero eso creo, también no está tan cool. yo lo veo un poco distinto porque creo que cuando ya aprendes a identificar de dónde vienen tus emociones y cómo te sientes con ellas, o sea, solo llegan y se van, como si fuera un pensamiento, que también un pensamiento negativo, digamos. Sí. Llega y se va. Claro, sí. Entonces ya no te enganchas con esa emoción, sea positiva o incómoda o lo que sea. Exacto. Entonces creo que ahorita nos acabas de dar una lección de que estás aprendiendo a gestionar tus emociones, estás aprendiendo a identificarlas y creo que eso ha sido trabajo muy duro y que quiero reconocerte en este momento. Gracias, amiga. ¿Y tú crees que la comunicación o, quiero reformular mi pregunta, este nulo transitar
por la tonalidad de las emociones, haya sido un problema de comunicación contigo mismo y con tu entorno? Sí, completamente, completamente. Creo, bueno, no creo, sé que hoy en día es un tema que al menos en mi familia es un tema. O sea, no es un problema, pero sí es algo que todavía no se sabe manejar, ¿no? O sea, creo que antes como estaba mal que te sintieras enojada, mejor te callabas. Y lo sentías, pero por fuera, todo bien. O lo que tú decías, tenías un problema, córtalas, pero nunca se hablaba del problema. O al menos a mí me pasaba mucho como esta parte de que mis papás me decían, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. O sea, como que no desarrollaba, porque a lo mejor si les decía que, al menos mi mayor miedo siempre en la escuela fue lo académico, ¿no? O sea, nunca fui traviesa o sea, sí fui traviesa, pero no fui de hacer maldades o de que me mandaran reportes en la escuela, o sea, eso no, pero sí mi problema eran las calificaciones. Entonces era como, ay, ¿cómo le digo que saqué 5 en español? Porque pues me fue súper mal. No, mejor no le digo porque me va a regañar. Y entonces siento que esto mermó muchísimo la comunicación, que hasta hoy en día lo veo, al menos en mi familia. Hay un problema y solo nos alejamos, ¿no? Y problema no te digo así de que nos dejemos de hablar años, sino pasa, ¿no? Y se ha pasado que años, por ejemplo, entre tíos y primos, pues sí nos enojamos y solo nos alejamos. O sea, no es como de, oye, ven, siéntate. La verdad es que ayer estaba muy enojada porque pasó esto, esto y esto y me hizo sentir así, así y así. Te dejo en tus manos el hecho de comunicarte cómo tu acción me hizo sentir a mí. No para que, a lo mejor no quiero que cambies, pero a lo mejor para que la siguiente vez que vayas a hacer algo igual, sepas cómo me va a hacer sentir a mí. Pero si no te lo digo, se va a olvidar, nos vamos a volver a hablar y va a volver a pasar, porque tú no sabes cómo es que tus acciones me hacen sentir a mí. Y es que creo que si estableces una buena comunicación, puedes empezar a poner límites. Exacto. Y entonces eso hace que la relación con quien sea, amigos, familia, pareja, mejore. Entonces creo que pero fue algo que también hemos aprendido. Claro. O sea, porque si antes eres niño, o sea, no es que no te comuniques, sino era como mejor cállate porque te van a regañar. O sea, a mí era eso. O sea, mis papás siempre fueron muy abiertos y siempre hablaban como de cosas o temas así como a mi mamá le preocupaba mucho que yo saliera embarazada o mi hermano embarazara a alguien. Entonces siempre nos hablaba como, oye, o a mi hermano más. A mí la verdad es que casi no. Pero sí tú decías como, mejor me callo, ¿no? O voy a una fiesta con mi novio de esa época que era un novio de mano sudada y que la verdad en secundaria pues fue mi primer novio y pues lo quise mucho, pero pues era un amigo, o sea, para mí era un amigo, pero pues yo jamás le dije a mi mamá que tenía novio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dice, ahí si me regaña, y si esto, y eso es parte de la comunicación, o sea, el no saber comunicarte, ¿no? Así es. Y de esto, perdóname, y de esto de las relaciones, de la comunicación, de esto que te estoy comentando de mi novio de secundaria, también entra mucho en el tema de la educación sexual, cómo la vivimos nosotros, porque creo que ha cambiado muchísimo, tú lo sabrás mejor que yo, pero cómo vivimos la educación sexual. Pues es que creo que no la vivimos. O sea, la verdad es que yo no recuerdo a mi mamá nunca diciendo, ay, no se vayan a embarazar o algo. Bueno, no se hablaba de eso. O sea, no se hablaba de sexo en casa, no se podían ver películas con contenido sexual ni siquiera muy leve. No, o sea, los besos me acuerdo, a mí me daban pena, o sea, pasaban una escena de besos y yo era así como, ay, tengo que ir al baño. O sea, no podía ver eso enfrente de mis papás, yo. De hecho, recuerdo que me decían como, no des muestras de afecto en público. Eso era como algo muy marcado. Si algo me decían respecto a la sexualidad, yo creo que era eso. Y no tiene mucho que ver, ¿no? Pero de esa manera era la cerrazón que tenían respecto a este tema. Entonces, supongo que también por la edad de mis padres son pues personas ya mayores, fueron padres muy grandes. Entonces, es que fuiste el pilón, amiga. Sí, fui el pilón, sí, es cierto. Entonces, pues imagínate, yo creo que ha de haber sido muy complicado para ellos, y aparte todas niñas, como sentarse y decir, a ver... No dos, somos 4, por cierto. Entonces, sí ha de haber sido un poco complicado, pero
creo que sí hacía falta, ¿no? Como esta apertura de, a ver, mira, vamos a ir al ginecólogo. Yo fui al ginecólogo hasta los 17 años. Bueno, O sea, 17 yo cuando fui al ginecólogo no me la crees. ¿cuántos años fuiste al ginecólogo? Como a los 24, 25. En serio, imagínate, ¿no? Y ahorita pues ya llevas a las niñas al ginecólogo. Desde niñas. Sí, desde niñas o desde que van a entrar ya a la secundaria, tercero de secundaria, pues mejor que se cuiden antes de que vayan a salir embarazadas, ¿no? Entonces, creo que eso sí ahorita ya ha cambiado mucho. Yo, por ejemplo, lo puedo ver con mi hija, que desde tercero de primaria le empezaron a dar un taller de sexualidad. Entonces, es mucho más fácil. De primaria, wow. No es que te lo ahorren como padre, que tengas que debas de tener la plática con tus hijos, pero creo que se los desmenuzan mucho más y conforme a su edad van obteniendo el conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahora sí ya es mucho más abierto este tema, pero pues cuando yo era niña, cero, no se hablaba de eso, o sea, ni siquiera del tema de la menstruación, o sea, algo tan intrínseco, ¿no? De las mujeres, no se hablaba. Entonces, creo que yo sí lo viví también así en la penumbra, igual que las emociones, lo mismo con la educación sexual, porque, pues no se hablaba, un tabú por completo. No, y era tanto el cuidado que teníamos, yo creo, o lo veo yo así de ahora, que ni siquiera pensábamos, o al menos yo no recuerdo tener una plática con mis amigas en la secundaria de, ay, es que ese niño quiere hacer el amor conmigo, ¿no? O sea, cero. Entonces creo que también eso contribuyó mucho. O sea, como tú dices, nuestros papás no hablaban tanto el tema, la escuela nos pusieron creo que educación sexual hasta la secundaria. Y fue una feria y fue un día o dos. Y fue una feria de educación sexual y con los condones que nos dieron nos hacíamos globito y estábamos jugando en el salón con condones, ¿no? Exacto, o sea, y es que como que no se le da la importancia necesaria, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tú dijiste esto de que no platicabas con tus amigas, yo sí recuerdo en tercero de secundaria, no sé, 14 años más o menos, que llegó alguien y nos contó que ya había tenido relaciones sexuales con su novio. Ojo, amiga, algo me cuentas. Obis. Y para mí fue como, de verdad, como decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué hicieron eso, no? O sea, tanto era el secreto respecto a este tema. Que era algo malo. Que era algo malo, lo satanizabas, ¿no? Sí, cañón. Entonces, imagínate en cuánto desconocimiento estábamos sobre el tema. Sí, que nos daba terror y que nos era como, ¿cómo? O sea, ¿y qué es eso? ¿Y por qué? ¿Y cómo te gusta eso? Exacto, así, sí. o sea, era como ¿No algo sentías horrible? Malo. O sea, ya ahorita piensas exactamente lo contrario, padre, ¿no? Pero... Pues sí, pero, o sea, en ese momento, siendo niña y desconociendo el tema, ¿qué es lo que haces? Pues aversión al tema. O sea, no quiero saber, no me cuentes, no me digas. De hecho, creo que yo ni siquiera le comenté a mi mamá esto de que, mi amiga me contó, porque hubiera dicho, no le hables. No te juntes con ella. Sí, no le hables. Una mala influencia. Entonces te digo, pasaba como algo normal del crecimiento humano a ser algo muy malo, ¿no? Sí, y así lo entiendes. Y creo que de hecho cuando eres adulto te pasa la factura, porque entonces no puedes vivir tu sexualidad como la tendrías que vivir. No, y yo viví mi sexualidad muy grande, o sea, a mí me daba pena, a mí me daba como, no, eso es malo, o sea, todavía grande. O sea, eso está cañón, porque es algo que no deberías nunca sentir pena y al contrario, es algo padre y te lo deberían decir como es algo cool, siempre con responsabilidad, como todo, pero es algo que tienes que vivir y es algo que vas a vivir y si puedo ser quien te lleve de la mano, a lo mejor no te voy a explicar las posiciones sexuales como mamá, pero si tienes la confianza en mí, pues o sea, tú lo vas a tomar como algo natural. Exacto, sentirte ¿no? Y acompañado. Eso sería como algo muy cool. Y es que puede ser que te vayas a ese extremo o te vayas al otro extremo, que no voy a decir quién transitó, pero como que lo empiezas a vivir muy rápidamente, ¿no? O sea, llega el choque hormonal y dices, vámonos a experimentar ahorita, ¿no? Entonces, creo que sí es de mucho provecho que ahorita ya existan los talleres, que sea hasta una materia, que se los expliquen muy bien. Y entonces cuando el niño tenga una duda real, se acercará con sus padres a preguntarles y uno como papá ya le dirá, bueno, pues esto o el otro y tienes que hacer esto o el otro. Vamos al médico también para que nos dé un poco más de apoyo. Lo peor que te podía pasar era salir embarazada, pero no.
O sea, es el mejor de tus males. Ujú. O sea, hoy yo lo veo como si hoy tuviera una hija, lo que menos me importaría es que saliera embarazada. No me gustaría que fuera joven porque me gustaría que viviera todas sus etapas, Ujú. pero pues hay enfermedades de transmisión sexual, o sea, es como mucha conciencia del No, bueno, ya tema. está cáncer, ¿no? Sí, Entonces, entonces sí es algo como, pues no satanizarlo y hablarlo y platicarlo, pero pues bueno, nuestra experiencia fue así. Y creo que también un poquito este tema de la menstruación y eso nos lleva un poco a la educación machista, ¿no? Porque pues al final, ¿quién vive la menstruación? Solo las niñas, así es. ¿no? Entonces creo que también ahí entra un tema de educación machista que tal vez pues nuestros padres así los educaron y a nuestro entorno así los educaron que pues crecimos de esta forma. Así es. Y de repente se vuelve un poco complicado romper eso, ¿no? Pero bueno, ahí vamos en el camino. En cuanto a la educación machista o el machismo en mi casa, creo que sí fue algo muy marcado, vuelvo a repetir, por la edad de mis padres. Mi papá era el primero que se sentaba a la mesa, al primero que se le servía el plato. Él no agarraba ni una tortilla, ni una servilleta, no recogía sus platos. Mi mamá era la encargada de hacer absolutamente todo en casa, desde cocinar, lavar la ropa, doblarla, acomodarla, como que nadie se metía en eso. A nosotras como que nos quiso jalar un poco, obviamente supongo que buscando ayuda y también con la intención de enseñarnos a hacer las cosas, ¿no? Sí recuerdo que ella decía, bueno, a mí no me gusta coser, pero es importante que sepas coser. No quiero cocinar o estoy muy cansada, pero tenemos que cocinar porque si no, ¿qué va a comer tu papá? Y hay que guardarle a tu papá. O sea, como que el centro de nuestra interacción era el papá y nosotras girando alrededor, ¿no? Entonces creo que sí, en mi caso sí me tocó como muy marcado esto. Eh, y después pues ya se fue como suavizando un poco porque éramos mayoría de mujeres. Evidentemente mi papá no iba a ser un papá violento con nosotras, supongo que por el amor que nos tenía. Nunca nos descalificó, nunca nos hizo menos, siempre para él fuimos las más todo y nos educaron de esa manera. Pero sí estaba un poco como esta conducta machista focalizada en nuestra interacción familiar. Sí, a lo mejor no hablamos de un machismo violento, ¿no? Sí, O a lo no. mejor no hablamos de un machismo tan marcado, Uh-huh. pero sí hubo machismo en nuestra educación. Y fíjate que conmigo es bien chistoso porque en mi experiencia creo que la educación machista venía de mi mamá. Yo siento que con ella fue más marcado el tema del machismo y te digo, o sea, tampoco fue como violencia o así, pero pues mi papá era un hombre que lavaba trastes, hacía lunch, nos traía y nos llevaba, mi papá me iba a comprar las toallas, o sea, si yo un día necesitaba toallas, él se iba a la farmacia y regresaba con toallas y de todo tipo, o sea, para mi papá nunca fue un impedimento el qué tipo de tarea tengo que hacer en casa, qué tipo para mi papá, o sea, siempre fue como, pues es igual, pero para mi mamá siento que le costaba más trabajo hasta la fecha. Por ejemplo, mi papá le dice, yo plancho. No, yo plancho. Uh-huh. Porque pues mi mamá lo debe de hacer y si mi mamá no lo hace, nadie más lo va a hacer mejor que ella. Entonces siento que mi mamá era la que tenía un poquito más esta educación. Y digo tenía porque yo siento que sí ha cambiado con el transcurso del tiempo, porque yo era algo que le reclamaba mucho. O no mucho, pero sí era como, ven, vamos, te voy a enseñar a lavar, a planchar, a lavar los trastes, a trapear, a barrer. Y yo, ¿y por qué a mi hermano no? Si él está acostado viendo la tele y por qué no todos hacemos y acabamos más rápido. No, porque tú vas a ser una mujer que va a tener una familia, una casa, y tú vas a tener que ser la administradora en todos los aspectos para que tu casa esté bien, para que tu casa esté limpia, para que tu ropa esté planchada, tú vas a lavar la ropa de toda la familia, o sea, ¿sabes? Y yo le decía como, no, yo no voy a hacer eso. O sea, pues alguien, entre todos, o habrá alguien, si tengo la fortuna de que me ayude, ¿no? Uh-huh. Y mamá, sí, pero para que alguien te ayude, tú tienes que saber hacerlo, porque si no lo van a hacer mal. Uh-huh. Entonces, como que estas cosas que para mí eran como, no por, o sea, y hasta la fecha yo creo que, por ejemplo, la cocina es algo que no me gusta, definitivamente. Y siento que viene muy arraigado a esta rebeldía que yo tenía de, yo no quiero ser la mujer que haga para alguien más. Quiero ser la mujer que sea un equipo con alguien más, que jale parejo, ¿no? O sea, si yo lavo,
tú planchas, si yo hago de comer, tú lavas los trastes, o al contrario, porque no me gusta hacer de comer, pero, o sea, que sea algo así. Y mi mamá traía como muy arraigado este tema de la mujer, es la que debe de mantener todo en orden en su casa, eh, y pues tú la veías cansadísima, porque pues era una mujer que trabajaba, como mi papá, Y de todas y, formas. y de todas formas la casa estaba impecable, Sí. porque aparte es TOC, mi mamá de orden y así, entonces Ajá. la casa impecable, la ropa impecable, las camisas de mi papá que iba a trabajar planchadas, o sea, y hasta la fecha mi mamá, o sea, yo le digo, mamá, no hay que planchar los jeans, no, sí, los jeans también, y yo, o sea, mi mamá es así, o sea, una mujer que le gusta el orden y que ella lo tiene que hacer. Sí, es que estaban entrenadas para servir y para cuidar al género masculino. Y creo que de alguna manera nos lo intentaron transmitir, pero bueno, como iba pasando el tiempo, fueron como debilitando un poco estos pensamientos, pero sí les sigue costando trabajo. Y a lo mejor tú ya no lo quieres hacer y no quieres cooperar con esto, pero yo lo voy a hacer, no importa qué tan cansada estés, si me siento mal, de todas formas esta casa va a seguir funcionando. Entonces, pues sí. Sí, sí está cañón. Creo que es algo como que nos ha costado más trabajo, porque aunque nosotras creo que estamos rompiendo un poquito con eso, todavía nos cachamos. Sí, de repente ¿no? sí. Que en lugar de ser novia, soy la mamá y la que me preocupo porque él esté bien. Sí, de que a ver, siéntate y siéntate, lo empiezas a regañar. ¿Por qué tiraste la ropa? Sí, ¿no? exacto. O sea, digo, yo en mi caso sí me he cachado con relaciones en las que sí trato de ser como maternal y no, o sea, yo no soy mamá de mi novio, no pretendo serlo. Pero aunque ya hemos roto un poco con este tema, pues sigue sucediendo. Sí, lo reproduces, pero la cosa es que ya lo haces consciente, entonces te quedas y dices, a ver, no, aguas, ¿por dónde vas? ¿no? Y entonces ya es distinto, pero sí viene de ahí. Y bueno, hablando de este tema del machismo y así, creo que el último tema que vamos a tocar, porque es muy interesante y queríamos tocarlo justo en este episodio, es la parte del choque generacional, que viene muy de la mano con lo que veníamos platicando. Y pues para hablar de esto, hay que platicar primero pues, qué es el choque generacional. Dinos, por favor, ilústranos. Bueno, el choque generacional, yo lo concibo, ahorita me dirás tu parecer, como un conflicto de intereses, ¿no? Sí. Creo que no es más para mí que un conflicto. ¿Por qué? Porque una persona piensa de una forma por cómo fue educada y otra persona menor piensa de otra forma distinta por cómo vive en la sociedad actualmente. Así es. Creo que ahí podemos platicar un poco cuáles son las diferencias o comparar un poco. Por ejemplo, nuestra generación está más habituada a dar soluciones. Y la generación de nuestros padres son mucho más estructurados, ¿no? Creen en la jerarquía, en las normas, en el compromiso laboral e interpersonal, no importando qué. Por ejemplo, nosotros, si tenemos un conflicto interpersonal, ¿qué es lo que hacemos? Lo evaluamos y a lo mejor le damos algunas vueltas, pero si finalmente decidimos que no es una persona compatible para tu vida y para tus intereses, pues ahí se rompe la relación. Evidentemente ya lo platicamos, ya dijimos cómo nos sentimos, pero si de todas formas no hay solución, no tenemos que continuar con eso ciegamente, ¿no? Entonces creo que ahí podríamos diferenciar un poco las dos generaciones, la nuestra y la de nuestros padres. Leí por ahí una frase como muy interesante que dice que la generación de nuestros padres olvidó traer su megáfono porque nunca los escuchamos y nosotros olvidamos traer nuestro casco porque siempre nos gritan. Entonces creo que ahí empieza el conflicto, ¿no? Completamente. De obediencia y desobediencia y nosotros lo vemos más como, bueno, pero lo podemos resolver de otra forma. Creo que es por ahí. Sí, y es como te comentaba hace ratito que estábamos platicando el tema, algo que yo me quedé pensando mucho en cuanto a este tema del choque generacional es, siempre es común entre papás entre papás que digan, ¿y cómo te fue con la adolescencia de tu hijo? ¿no? Y es la época más difícil de siempre. Como que todos los papás siempre
abocan la adolescencia como la peor época, ¿no? Como padres. Ujú. Y entonces para mí me surge este tema como de, es que no es que seamos rebeldes, no es que seamos desobedientes, no es que queremos romper con las normas o romper con todo, porque creo que a nuestros padres les pasó lo mismo en su adolescencia y a todo el mundo le pasa porque son generaciones distintas. Ujú. Creo que tiene más que ver con la forma de vivir y la forma de criar, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros padres pretenden que seamos obedientes, o al menos en nuestra época, que seamos obedientes, que tengamos, como tú dices, estructura, y para nosotros es como, no, no quiero ser eso, quiero explorar por acá, Ujú. y quiero explorar también por acá, no, tu camino es aquí, ¿no? Y tú así, es que no quiero ese camino, déjame ver si este camino me gusta más, y si no me gusta, me regreso, pero ¿cómo voy a saber que es el único camino Si si lo he no probado. tengo este otro? Exacto. Entonces creo que también ahí es el choque generacional que existe y existirá por siempre y espero que de formas distintas y como más conscientes de que cada persona, aunque sea tu hijo, que en realidad no es tu propiedad, Ujú. cada persona puede hacer la elección que sea y solo como papá, y no soy mamá, pero creo que solo como papá nos queda el decir, ok, te apoyo y voy a estar atrás, si te caes yo te cacho Ujú. y yo te levanto y vemos cómo lo hacemos juntos, pero tranquilo, o sea, vamos a estar bien y tú necesitas ver explorar por este lado. Por ejemplo, a mí lo que me pasaba mucho es que yo le ocultaba muchas cosas a mis papás, ¿no? O sea, les decía que me iba a hacer una tarea y me iba tal vez, no sé, a una fiesta. ¿Por qué? Porque pues yo sabía que si les decía que me iba a ir a una No fiesta, te iban a dejar. no iba a ir a una fiesta. Exacto. Y entonces, pues yo soy la más rebelde porque, pues, como mujer me cuidaban más porque les decía, ¿por qué mi hermano sí lo dejan? Porque tu hermano es hombre, ¿no? Y pues tú como andar en la calle sola y así. Sí me daban permiso, la única condición siempre de mi papá era, yo te llevo y yo te recojo, ¿no? Siempre. Pero sí había ocasiones en las que, otra vez, otro viernes, no, a ver, ya saliste el viernes pasado. Y yo, ¿y qué tiene que salga todos los viernes? No, pues ¿cómo? Y entonces para mí era, bueno, prefiero decirles que me voy a ir a hacer una tarea a que no me dejen, porque Ujú. yo quiero salir. Y entonces pasaba mucho esto, y entonces Elsa es la rebelde, la que nos desobedece, O sea, le ¿te vale lo cachaban? que le... A veces sí me cachaban, a veces Ok. sí me cachaban. Ujú. Y entonces así es como yo viví el choque generacional, ¿no? Como esta parte de, pues, no querer hacer exactamente lo que ellos me decían o no cumplir así las reglas, acatar las reglas al 100%, entonces buscaba maneras y creo que eso es algo que pues sí me arrepiento un poco porque era preocupaciones para mis papás, porque para mí era más fácil dejarles de contestar que contestarles en la fiesta. Y entonces pues ahora lo veo como adulto y como toda esta cosa que estamos viviendo en la sociedad, pues me arrepiento mucho de esa preocupación que sentían mis papás de decir, ¿hasta dónde está? Y nos dijo que estaba acá, pero pues no está Ujú. y no nos contesta el teléfono. Entonces, así lo viví yo. Creo que vamos a empezar a concluir y a mí me gustaría concluir con otra frase que también leí, que dice que no podemos cambiar lo que piensan otras personas, pero sí que podemos cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, esto va um, con la idea de que de repente nos tenemos que salir del molde, ¿no? Que nuestros padres ya nos crearon un criterio, que ya nos enseñaron qué está bien, qué está mal y a decidir sobre eso. Sí. Entonces creo que ahora lo que nos corresponde hacer es empezar a imprimir estas enseñanzas que nos dieron nuestros padres con nuestras propias experiencias. Y de alguna manera ellos van a aprender a aceptarlo. Sí, justo. Pero en conclusión, ¿somos o nos hicieron ser? Yo creo que ya ahorita, con todo este camino transitado al día de hoy, yo podría decir que ya somos. ¿Tú cómo lo ves? Sí. Sí, yo creo que somos también. Nos hicieron ser en algún momento, pero creo que después de todo lo que hemos logrado aprender y modificar de cosas que no nos gustaban, ahora somos. Pero sí hubo un momento en que nos hicieron ser. Sí creo que existió ese momento. Y yo para concluir, lo único que diría es, lo más importante de este tipo de conversaciones o de darnos cuenta de estas cosas es entender que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento. Eh, y ahora nos toca a nosotras hacer con nuestros hijos lo mejor
para ellos y con lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Y entender y escuchar cuando ellos nos digan, no me gusta, o no quiero, o no quiero hacerlo. Porque creo que ahí está la magia de todo, en escuchar y en comunicarnos. Entonces, para mí, en conclusión, sería justo salirnos de la caja y permitir que los que vienen atrás de nosotros también puedan salirse de la caja. Para mí esa sería la conclusión. Y bueno, también me gustaría cerrar con, pues diciendo a nuestros papás que nos van a escuchar porque nos aman y siempre nos apoyan, que este episodio no fue en modo de reclamo, ni mucho menos. Sabemos que ustedes hicieron siempre lo mejor con todo el amor y con todo el cariño. Solo es platicar un poco de lo que nos hemos dado cuenta en el camino y sabemos y entendemos que ustedes también tuvieron una educación y también hubo cosas que no les gustaron y también hubo cosas que tal vez a veces no platicaron, pero eso no quita que estamos infinitamente agradecidas con ustedes por todo el amor, el apoyo y todo lo que nos dan hasta la fecha. Los amamos mucho.